Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Lección número 10, de la confesión a la consolación. Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel capítulo 9, verso 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Parte número 1. Introducción. Daniel capítulo 9 contiene una de las grandes oraciones de la Biblia. En momentos cruciales de su vida, Daniel recurre a la oración para hacer frente a los desafíos que se le presentan. Por ejemplo, cuando Daniel y sus colegas estaban a punto de ser asesinados debido al misterioso sueño de un rey pagano, y cuando un decreto real prohibió dirigir súplicas a cualquier dios fuera del rey. Por lo tanto, al considerar la oración de Daniel capítulo 9, recordemos que la visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 tienen un gran impacto en el profeta y no puede entender el significado expresado en el diálogo entre los dos seres celestiales. Por eso, en el capítulo 9 se le da respuesta al profeta y por supuesto es producto de sus oraciones muy fervientes. Quisiéramos sugerirles que vean varias veces este video, ya que aunque está hecho de la manera más sencilla posible para entenderlo, pero al igual que todo aprendizaje, para asimilarlo y dominarlo, necesitamos repasarlo varias veces. Se lo recomendamos, amigos. Parte número 2. La centralidad de la palabra de Dios. En Daniel capítulo 9, versos 1 y 2, el profeta dice que entendió de los libros la profecía que estaba estudiando tan cuidadosamente. ¿A qué libro o libros de la Biblia se refiere? Al analizar esta oración, resulta evidente que se refiere al estudio a profundidad de la revelación anterior de Dios dada a Moisés y los profetas, especialmente de Jeremías, de que el periodo de cautiverio duraría 70 años. Daniel comprende la importancia del momento histórico que él está viviendo. Tengamos en cuenta que Daniel eleva esta oración en el año 539 a.C., el año en que el imperio persa reemplazó a Babilonia. Por ello, han pasado casi 70 años desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y destruyó el templo. Por lo tanto, según la profecía de Jeremías, el pueblo de Dios pronto regresará a su patria. Como confía en la palabra de Dios, Daniel sabe que algo trascendental está a punto de suceder con su pueblo y que, tal como Dios promete en su palabra, el exilio en Babilonia terminará pronto y los judíos volverán a su hogar. De su estudio de las Escrituras disponibles en ese entonces, Daniel también comprende cuán graves son los pecados de su pueblo. Cómo quebrantaron el pacto, rompieron su relación con Dios. Por ende, la consecuencia inevitable es el exilio. Por lo tanto, es el estudio de la revelación de Dios lo que le permite a Daniel discernir los tiempos y lo que da un sentido de urgencia para implorar a Dios en favor del pueblo. Dos consideraciones muy importantes. La primera es que tengamos mucho cuidado cuando ya hemos hecho un pacto de fidelidad a Dios, porque por seguro que los problemas vendrán si nosotros quebrantamos ese pacto. Y número 2, a medida que nos acercamos a los últimos días de la historia de la tierra, necesitamos más que nunca no solo estudiar la palabra de Dios, sino obedecer y vivir de acuerdo con ella.
Solo las Escrituras nos pueden proporcionar una explicación autorizada del mundo en que vivimos, con tantos falsos líderes y tanta gente engañada como vemos ahora. A fin de cuentas, las Escrituras cuentan la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, y de este modo revelan que la historia de la humanidad se cerrará muy pronto con la aniquilación del mal y el establecimiento del maravilloso reino eterno de Dios. Cuanto más estudiemos la Biblia, mejor podremos entender la situación contemporánea del mundo y nuestro lugar en él, como así también los motivos para tener esperanza en medio de un mundo que no puede ofrecerla. Solo la Biblia nos ayuda a entender hasta cierto punto los acontecimientos que vivimos día a día y que en sí mismos parece no haber soluciones eficaces a la injusticia y los problemas, viviendo sin ningún rumbo ni sentido. Así es precisamente la vida sin Dios. Parte número 3. Un llamado a la gracia. En Daniel capítulo 9, versos 3 al 19, Daniel implora por misericordia. Debemos señalar algunos aspectos de esta oración. En primer lugar, en su oración, Daniel no pide ningún tipo de explicación por las calamidades que sufrió el pueblo judío. Él conoce perfectamente la razón. De hecho, en esta oración, Daniel se dedica en su mayor parte a relatar la razón. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. La última vez que Daniel tuvo necesidad de entender algo fue al final de Daniel capítulo 8, cuando dice que no entiende la visión de las 2300 tardes y mañanas. En segundo lugar, esta oración es una apelación a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios de perdonar a su pueblo a pesar de haber pecado y de haber hecho tanto mal. En cierto sentido, en esto vemos un poderoso reflejo del Evangelio, de gente pecaminosa que no tiene méritos propios y que, sin embargo, persigue la gracia de Dios que no merece y el perdón que no se ha ganado. ¿No es este un ejemplo de nuestra situación individual ante Dios? Cuando realmente somos sinceros, lo reconocemos. En Daniel capítulo 9, versos 18 y 19, ¿qué otra razón presenta Daniel para que el Señor responda a su oración? En tercer lugar, es una apelación al honor del nombre de Dios, es decir, la oración no está motivada por la conveniencia personal de Daniel ni la de su pueblo, sino por amor a Dios. En otras palabras, la petición debe concederse para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Esa debe ser siempre nuestra motivación cuando oramos. Leemos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versos 15 al 19, la oración del rey Ezequías, y además lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16, acerca de cómo podemos glorificar a Dios. Entonces oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Jehová, tu oído y oye. Abre, Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras que Sennacherib ha enviado a decirme para blasfemar contra el Dios viviente. Es verdad, Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos humanas, de madera o de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios.
Y en Mateo 5:16 dice: y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso debemos poner en práctica lo que sabemos de nuestro Dios y que nuestra boca exalte su maravilloso nombre. Parte número 4. El valor de la intercesión. En Daniel capítulo 9, versos 5 al 13, ¿por qué dice nosotros hemos hecho lo malo? Con lo que se incluye él mismo en los pecados que finalmente acarrearon esa calamidad a la nación. La oración de Daniel es sólo una entre otras oraciones de intercesión notables incluidas en la Biblia. Esas oraciones tocan el corazón de Dios y por consiguiente evitan el juicio y en cambio traen liberación de los enemigos. Cuando Dios está dispuesto a destruir a toda la nación judía, la intercesión de Moisés detiene su mano poderosa. Incluso cuando la grave sequía está a punto de consumir la tierra, Dios responde a la oración de Elías y envía lluvia para revivir la tierra. Lo que sigue es muy importante. Al orar por los miembros de la familia, los amigos y otras personas o situaciones, Dios escucha nuestras oraciones y puede entonces ahora intervenir a nuestro favor. He ahí la importancia de la oración intercesora. A veces quizás lleve más tiempo la respuesta a una oración, pero podemos tener la certeza de que Dios nunca olvida las necesidades de sus hijos, como vemos en Santiago 5:16. En este caso, Daniel desempeña el papel de intercesor o mediador entre Dios y el pueblo. A partir de su estudio de las Escrituras, el profeta comprende cuán pecaminoso se ha vuelto el pueblo al transgredir la ley de Dios y negarse a escuchar las advertencias del Señor. Por ende, al reconocer su condición espiritual desesperada, Daniel ora pidiendo sanidad y perdón, pero el profeta también se identifica con su pueblo. Notemos que en algunos aspectos Daniel ilustra el papel de Cristo como nuestro intercesor. Sin embargo, hay una diferencia radical. Cristo es sin pecado y por tanto no tiene necesidad de confesar un pecado personal ni de ofrecer sacrificios por el perdón personal, como hacían los sacerdotes hasta antes de la muerte del Mesías, pero se identifica de una manera única con los pecadores. Leemos en 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y ahora un interesante pensamiento. Si ustedes reúnen todo lo bueno y entre comillas santo, noble y amable en el hombre, y luego lo presentan ante los ángeles de Dios, como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la propuesta sería rechazada totalmente como una traición a Dios. Solo Jesús es mediador entre Dios y los hombres. De acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, nadie, por alta investidura humana que tenga, podrá jamás ser nuestro intercesor ante Dios. Todos hemos pecado y todos necesitamos urgentemente solamente de Jesucristo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay nadie más. No nos dejemos engañar. Parte número 5. La obra del Mesías. La oración intercesora de Daniel aborda dos inquietudes principales: los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios atiende estas dos peticiones. Mediante la obra del Mesías, el pueblo será redimido y el santuario será ungido. Sin embargo,
Los dos pedidos específicos se responden de maneras que trascienden el horizonte histórico inmediato de Daniel. Va mucho más allá, porque la obra del Mesías beneficiará precisamente a toda la raza humana, de todo tiempo, de todo lugar y de toda época. En Daniel capítulo 9, verso 21 al 27, ¿qué obra había de hacerse dentro del periodo de las 70 semanas? ¿Por qué solo Jesús puede lograrlo? Número 1. Para terminar la prevaricación. La palabra hebrea para prevaricación, pesha, sugiere violaciones deliberadas por parte de un inferior contra un superior. Esta palabra también aparece en la Biblia en relación con el desafío abierto a Dios por parte de los seres humanos. Cuánta necedad hay en la humanidad. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la humanidad recibe los méritos de la vida de obediencia perfecta y el pago con su muerte en el Calvario. Número 2. Y poner fin al pecado. El verbo conlleva el significado de sellar, y aquí significa que el pecado es perdonado. Desde la caída de Adán, la raza humana no ha podido cumplir con los estándares de Dios, porque es imposible lograrlo solos. Solamente con ayuda divina, y el Mesías se encargará de nuestros fracasos. Número 3. Y expiar la iniquidad, como dice Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su sacrificio en la cruz. Aquí también solo Jesús puede concretar esta realidad. Número 4. Para traer la justicia perdurable. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y por lo tanto nos otorgó la bendita condición de estar bien con Dios. Solo por la fe obediente podemos recibir esta justicia que viene de Dios. Número 5. Y sellar la visión y la profecía. Cuando Cristo se ofreció en sacrificio, las profecías del Antiguo Testamento que señalaban su obra expiatoria se sellaron, en el sentido de que se cumplieron. Número 6. Y ungir al Santo de los Santos. En el original, el Santo de los Santos, que aquí se menciona, no es una persona, sino un lugar. Así que la declaración se refiere a la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, verso 1. Parte número 6. El calendario profético. Al final de la visión de las 2300 tardes y mañanas, el profeta se asombra porque no puede entenderla. Pero 10 años más tarde, el ángel Gabriel viene a ayudar a Daniel a entender la visión. Al contemplar la información faltante, le revela que la obra del Mesías se llevará a cabo hacia el final de un periodo de 70 semanas. Según el principio de día por año y el curso de los acontecimientos previstos, las 70 semanas son 490 años y su punto de partida es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén en Daniel capítulo 9, verso 25, por el rey Artajerjes I en el año 457 a.C., y permite que los judíos, bajo las órdenes de Esdras, reconstruyan Jerusalén, como vimos en Esdras capítulo 7, y además lo vimos todo el trimestre pasado.
De acuerdo con el texto bíblico, las 70 semanas están determinadas o cortadas. Esto indica que el periodo de 490 años se ha cortado o se ha apartado de un periodo de tiempo mayor, es decir, de los 2300 años designados en la visión del capítulo 8. De esto se desprende que los 2300 años y los 490 años deben tener el mismo punto de partida, es decir, el año 457 antes de Cristo. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 secciones. Como vemos, 7 semanas, 62 semanas y la semana 70. Las 7 semanas, los 49 años, probablemente se refieran al tiempo en que se reconstruirá Jerusalén. Después de estas 7 semanas, habrá 62 semanas, 434 años, que conducen hasta el Mesías príncipe. Por lo tanto, 483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, en el año 27 después de Cristo, el Mesías Jesús se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión mesiánica. Durante las semanas 70 se llevarán a cabo otros eventos cruciales. Número 1. Se quitará la vida al Mesías. Número 2. El Mesías confirmará el pacto con muchos. Esta es la misión donde especialmente se dirigirán Jesús y los apóstoles a la nación judía, a ellos especialmente, y se lleva a cabo durante la última semana de los años 27 al 34 después de Cristo. Número 3. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio después de su bautismo, es decir, a la mitad de la semana, Jesús pone fin al sistema sacrificial en el sentido de que ya no tiene más relevancia profética estar ofreciendo sacrificio de animales, porque ahora Él se ofrece como sacrificio definitivo, nuestro Señor Jesús, y entonces hace el perfecto nuevo pacto, anulando así la necesidad de más sacrificio de animales. La última semana de la profecía de las 70 semanas termina en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio, ahora, aparte de los judíos, se abre especialmente a todos los gentiles, a todos los que no son judíos. En Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, incluso en medio de la gran esperanza y promesa del Mesías, leemos acerca de la violencia, guerras, desolación. Entonces, ¿cómo puede esto ayudarnos a confirmar que en medio de las calamidades de la vida siempre habrá esperanza? Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios y que levantemos la vista al cielo, donde está el Mesías, ahora en total control de la situación, y desde allí ayudará a sus hijos fieles en sus necesidades. Esta es precisamente la herramienta que necesitamos para buscar su maravillosa ayuda, la maravillosa oración de intercesión. Antes de continuar, quisiéramos invitarles para que, si desean ver el estudio completo del libro de Daniel, busquen en nuestro canal el playlist o lista de reproducción del primer trimestre del 2020. Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. A continuación se muestra la gráfica que explica de qué manera la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27, enlaza con la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14 y constituye su punto de partida para el conteo. Si contamos 2300 años desde el año 457 antes de Cristo, recordando eliminar el año 0 que no existe, llegamos hasta 1844 después de Cristo.
o si contabilizamos los 1810 años restantes desde el año 34 después de Cristo, que son 2300 menos los primeros 490 años, también llegamos a 1844 de nuestra era. Por lo tanto, la purificación del santuario en Daniel 8:14 se puede demostrar que comienza en el año 1844. Vea también que la fecha de 1844 encaja con lo que vimos en Daniel capítulo 7 y capítulo 8, es decir, el juicio de Daniel capítulo 7, que es lo mismo que la purificación del santuario en Daniel capítulo 8. Por favor, si tiene dudas, ver las anteriores dos lecciones, la 8 y la 9. Ocurre después de los 1260 años de persecución de Daniel capítulo 7 verso 25, pero antes de la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Y ahora tenemos las 4 últimas preguntas. Número 1. Los eruditos han dicho, y con razón, que la profecía de los 2300 días y la profecía de las 70 semanas en realidad son una sola profecía. ¿Por qué dirían eso? ¿Qué evidencias puedes encontrar para respaldar esa afirmación? Número 2. ¿Qué podemos aprender de la oración intercesora de Daniel que nos ayude en nuestra vida de oración intercesora? Número 3. El sacrificio de Cristo en nuestro favor es nuestra única esperanza. ¿Cómo debería esto ayudarnos a ser humildes y más aún a ser amorosos y perdonadores? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 7 versos 40 al 47 a todos nosotros? Número 4. Fíjate cuán esenciales fueron las escrituras para la oración de Daniel y para su esperanza. A fin de cuentas, la nación fue salvajemente derrotada, el pueblo quedó exiliado, la tierra devastada y la capital destruida. Y sin embargo, Daniel aún tiene la esperanza de que, a pesar de todo esto, el pueblo volverá a su tierra. ¿Dónde podría haber obtenido esta esperanza aparte de la Biblia y las promesas de Dios escritas en ella? ¿Qué debería decirnos esto sobre la esperanza que podemos tener también en las promesas de la Biblia? Solo la palabra de Dios puede darnos la esperanza que tanto se ha mencionado y que nosotros también necesitamos. Es la más grande urgencia en este tiempo de tanta confusión para no ser engañados. Por eso hoy es un nuevo día de acercarnos más y más a nuestro Dios a través de su bendita palabra, a través de la maravillosa guía de su Santo Espíritu que invocamos al abrir sus páginas. En ella encontraremos todo lo que necesitamos como seres humanos y más aún, al vivir esta vida siguiendo a Dios y obedeciéndole, hallaremos placer y gozo en la esperanza de una vida mejor con Él muy pronto. Y le pido a Dios que puedas tomar las mejores decisiones. Gracias por acompañarnos y suscribirse. Sus like, me gusta, nos motivan mucho para seguir sirviéndoles. Hasta la próxima ocasión, queridos amigos.